Bueno, Anne, muy buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha sido este inicio de temporada y más o menos cómo han ido estas primeras carreras del año? Pues la verdad es que este año estoy bien, es como que me estoy reencontrando otra vez conmigo misma. Después de un año bastante malo, diría que igual el peor de toda mi carrera profesional, como que ahora ya el cuerpo, la mente, todo está funcionando, todo está en equilibrio y la verdad que estoy disfrutando muchísimo en carrera también. Es cierto que estas últimas semanas estás siendo viral también en redes sociales porque fue ahí donde contaste por primera vez en tu cuenta de Instagram todo lo que había pasado en ese 2024 que desconocíamos, que incluso tú hasta muy tarde no sabías qué era lo que estaba pasando. Entonces, un poco lo que me gustaría es que me cuentes cómo empezaste a saber que algo había o algo estaba yendo mal, cómo empezaste a darte cuenta de que no estabas rindiendo al nivel físico normal, porque es cierto que en la temporada anterior incluso estuviste en el top 10 del Tour de Francia y todo apuntaba a que fuese un primer año dentro del Laboral Cucha estupendo y sin embargo ya Mm. desde los primeros meses empezó a torcerse. Cuéntame un poco cómo empezaste a tener esos primeros síntomas. Sí, pues sí que es cierto que al principio de año no estaba al 100%. Ya desde la primera carrera no me encontraba al 100%, pero pensé que era que a lo mejor pues el tema de la preparación iba un poco diferente, que a lo mejor, pues bueno, que poco a poco igual cuando llegase también el calor, pues que me iría encontrando mejor. Pero iban pasando las carreras, iban pasando los meses y a pesar de que en la flecha pues llegué décima, que al final pues era un resultado bueno el estar ahí adelante, a partir de ahí se empezó a torcer todo. Era un querer y no poder, era como que yo estaba haciendo 100% todo en casa, o sea, no era que había cambiado algo, estaba entrenando todo perfecto, estaba cuidando cada detalle, pero luego una vez que iba, obviamente los entrenamientos ya notaba que no lo sacaba como otros años, pero es que era ir a carrera y era otra vez un golpe y otro y otro y otro. Al final intentas ser positiva, intentas decir, bueno, venga, ha sido una mala carrera, vamos a por la siguiente, vamos a intentar olvidar, seguir trabajando y vamos a por la siguiente, pero es que esa siguiente nunca llegaba. Entonces entré en un bucle bastante complicado, que era un querer y no poder, muy frustrada conmigo misma, con todo, porque al final no sabía la causa, porque tenía diferentes síntomas, porque también pues había tenido, después de Árdenas me puse enferma, estuve 10 días con antibióticos, se me juntaron ahí un par de cosas que estaba perdida, o sea, que notaba síntomas muy diferentes y no sabía por dónde ir. Eso en los números entrenando, ¿había una manera de identificarlo? Es decir, tú entrenando estabas más o menos bien, pero luego en las competiciones, cuando tienes que poner tu cuerpo al límite, ¿era donde más lo notabas o en el día a día ya era algo casi un dolor al que te estabas acostumbrando? Yo creo que era un dolor que me estaba acostumbrando y tampoco lo quería ver, porque al final estaban los Juegos Olímpicos, que yo tenía muchísima ilusión para estar en mis terceros Juegos Olímpicos, y yo creo que era un poco que tampoco quería admitir el dolor que tenía y que las cosas no estaban yendo como yo quería. Sí que es cierto que yo creo que desde el equipo, pues en todo momento ya vieron que algo no estaba funcionando. La verdad que por suerte teníamos, pues al final con la enfermedad que yo luego supe que tenía, al final tener un equipo de rendimiento alrededor tuyo, un entrenador, tener un médico que al final está dedicado para encontrar tu problema, para ayudarte 100%, pues al final eso facilitar un poco las cosas y ellos yo creo que ya estaban viendo que no funcionaba y ya llegó el momento que me dijeron hasta aquí. ¿Cuándo fue ese momento? Pues después del tour ya decidimos entre todos, hablamos. Todavía me cuesta la verdad que hablarlo porque fue un momento muy duro, ¿no? Eh, ya llegó un momento que es que el sufrimiento era demasiado. Y ya hablando con Julen, el médico del equipo, el entrenador, ya dijimos, es que no tiene sentido seguir así porque o sea, te estás haciendo daño a ti como persona, como mujer, al final seguir luchando contra algo que hay una enfermedad y lo mejor es parar, recuperar y hacer todas las pruebas necesarias para encontrar cuál es el problema. He leído la entrevista que diste hace pocos días también en El Mundo y hablas mucho también de que efectivamente el Tour fue el punto donde ya dijiste no puedo seguir así. La decisión de ir al Tour de Francia, el estar convocada para la carrera, aun sabiendo que lo estabas pasando mal,
¿Fue un poco también iniciativa tuya de pedirles al equipo el estar en el tour o ellos siempre te dieron la posibilidad de seguir eligiendo tu calendario? No sé si en aquel momento fue un poco también la necesidad de ver si en algún momento cambiaba la situación. Al final, soy una persona muy exigente, me gusta la competición y me gusta dar mi máximo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que yo vi que en el Giro, pues sin estar al 100%, al final en muchas etapas era la que yo me quedaba solo con Usoa, ¿no? Y al final mi experiencia también me ayudaba a aportar, por muy pequeño que fuera, pues ese granito de arena que al final hiciera que Usoa estuviese también más tranquila y que diese mejor rendimiento. Entonces fue un poco decisión de ambos, pero sobre todo mía también, pues que quería estar con Uso Ostolaza, que creía que podía hacerlo bien en la general y quería estar ayudándole a ella para que también tuviese esa tranquilidad de tener el apoyo mío. ¿Cómo fue un poco la relación con las compañeras? Porque es verdad que dentro del laboral eres una de las más veteranas y venías con la idea y este año ya va a ser así, superando todos estos problemas de ser la líder y de intentar llevar el grupo cada vez más adelante. ¿Qué te decían ellas? Porque supongo que tampoco tú no lo sabías, los médicos no conseguían acertar rápido con el problema. Supongo que ellas también tendrían una sensación un poco de incertidumbre de ver qué pasaba contigo. ¿Cómo te acompañaron? No, la verdad que en todo momento he sentido el apoyo, sobre todo pues de Usoa, de Idoia, de Naya, Cata. Al final pues es un grupo más cercano pues por el idioma, por la cultura, que al final he sentido el apoyo de ellas 100% y de verdad que si seguí compitiendo fue gracias a ellas y al equipo obviamente que me apoyaron y al final me daban la tranquilidad de ir, hacer mi máximo fuera lo que fuera y volverme a casa. Y al final, pues eso hacía también que tener a personas como ellas en carrera hacía que todos los problemas pues quedaran en un segundo lugar. Y no sé si serías capaz de explicar un poco cómo es ese dolor, es decir, qué sentías, porque hablabas de dolor lumbar, de a veces pensabas que era la espalda, se te bajaba un poco hacia las piernas, pero en realidad, ¿qué era, cómo es esa sensación de lo que sufrías en la bici? Pues yo notaba desde muy principio de temporada que no encontraba postura en la bici. Yo soy una corredora que nunca he tenido problemas con las medidas de bici, nunca me he quejado, nunca he movido, o sea, yo pongo una medida y como queda, no la toco, a no ser que haga una biomecánica, ¿no? Pero notaba que no encontraba la postura desde muy principio de temporada. Y notaba un dolor, sobre todo en las lumbares, como bajas, notaba en la espalda, que luego me fue cogiendo una de las piernas, porque al final iba también muy torcida en bici. Me cogía muchísimo dolor en la otra pierna, en la pierna izquierda, si el quiste lo tenía en el ovario derecho, me cogía la pierna izquierda porque al final era postura y hacía mucha más fuerza con la izquierda. Y notaba un poco eso. Y la primera prueba que hicimos, que yo les dije, es que me duelen las lumbares muchísimo y probamos a descansar. Y descansé y yo no se me pasaba el dolor. Y entonces hicimos una resonancia de lumbar y recuerdo que Julen, el médico que al final pues estuvo todo el rato apoyando, se volvió loco para encontrar una solución, me decía, es que no hay nada en la espalda. Y yo le decía, Julen, tiene que haber algo, porque, o sea, estoy en el sofá, que no me muevo de casa, no estoy entrenando, no estoy andando a pie, no estoy haciendo nada y me duele, es que no se me pasa el dolor. Y entonces sabíamos que algo había en la zona lumbar, pero no dábamos con lo que era. Me hice ecografía, me miré las arterias, a ver si es que tenía pues la de la arteria ilíaca, que por eso me dolía la pierna. Hice muchísimas pruebas que no dábamos con ello. Y cuando Mm. llegó el momento de esa prueba ginecológica, que es donde aparece el quiste, justo después del tour, si no recuerdo mal. No, hasta octubre. Yo tenía en octubre, fui a hacer una revisión del ginecólogo, que lo hacía siempre, lo hago una vez al año. ¿Mm? Y entonces en la ecografía ya me vio que había un quiste grande. Y me dijo, cuidado que tienes un quiste muy grande en el ovario derecho. Y en realidad sabía que no era bueno, pero es que para mí fue como un- Como encontrar un posible una motivo, ¿no? tranquilidad que me decía, pero que es grande, me decía, que tienes que controlarlo, cuidado que dentro de 2 meses tienes que hacer otra ecografía. Y yo le decía, es que de verdad yo salía como tranquila, que he encontrado
el problema, he encontrado ya por lo menos algo, una causa de este infierno de dolor, de... Entonces, cuando ya empezamos a hacer más pruebas, porque sabíamos pues, que venía por ahí, y es cuando ya luego al principio me dijeron que había una posible endometriosis Ujú. y luego ya se me confirmó. Y durante todo este proceso, la parte mental no me quiero imaginar un poco por la incertidumbre, porque al final todos los deportistas profesionales, los ciclistas por supuesto también, cuando tenéis dolores y no sabéis de dónde viene, es un poco lo peor de todo, como tú dices ahora, de el alivio de encontrar un posible motivo, la posible causa de todo este dolor. ¿Cómo ha sido la temporada? Porque intuyo también que habrá afectado mucho a tu confianza como corredora el hecho de ver Sí. que de un año para otro aparece un dolor y no sabes ni estar en, o sea, no estás en tu sitio habitual, ¿no? Con las mejores. Entonces, ¿cómo fue? Y sobre todo, me imagino que haya sido también una montaña rusa durante toda la temporada. Sí, la verdad que eh, fue poco a poco, cada vez peor, cada vez peor. Al final mentalmente se sufre mucho porque tú te encuentras mal, vienes de hacer una de las mejores temporadas y de repente empieza una de las peores. Entonces, ese cambio, ya no de la temporada anterior, sino venía de hacer, pues cada año, ¿no? Venía de una progresión bastante buena en los últimos años y de repente ves que en el Tour de Francia, en la neutralizada, estaba sufriendo ya. O sea, que estaba esforzándome para no quedarme en una neutralizada. Entonces, y aparte el dolor es el convivir con el dolor a diario, el ver que estás mal, que te duele y que sigues y sigues y al final, pues mentalmente se sufre muchísimo. El saber que algo tienes, pero no encuentras el qué, es la verdad que muy duro. Es quizás lo peor, porque al final si tú encuentras el motivo, dices, bueno, pues mira, me pasa esto, voy a hacer todo lo posible por... Pero es que la incertidumbre esa era súper duro. Al final por suerte, me rodeé de gente, tuve siempre a la familia, tuve, la verdad que fui a con Pablo también a acompañarle a muchísimas carreras, porque al final también estando sola en casa no es peor, ¿no? Porque le das al final estas 24 horas solas y le das vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues intenté estar siempre con la gente que siempre está, intentar llevarlo mejor y luego obviamente pues tener mucha terapia también, que al final pues pocas veces se habla de ello, pero al final me hizo también gestionarlo de otra manera y encontrar los lados positivos y una calma que al final sin la ayuda no lo hubiese encontrado. Y por ejemplo, en esa entrevista que mencionaba antes, decías que la solución, la primera solución o lo más importante era empezar a tomar la píldora. Supongo que ahora mismo, no sé si sigues con ese tratamiento o por tu condición de deportista profesional hay otra alternativa. No sé ahora mismo cuál es el proceso que tienes que llevar para evitar esos dolores y controlar la endometriosis. Sí, pues tengo que tomar la píldora de momento porque al final, sobre todo este invierno, ya estaba notando muchísimo dolor. A las mañanas estaba ya retorciéndome de dolor, estaba con unas adherencias también, pues que eran ya complicadas porque al final lo que pasa es que te crece fuera del útero, por así decir, y entonces lo que te hace es que se pegue todo, te crea todo adherencias y eso es lo que me hace pues estar como encogida para un lado y me tuerzo y al final pues ya me estaba creando problemas ya cada vez peores. Entonces decidí empezar con la píldora y sigo con ello porque al final es bienestar, o sea, es calidad de vida, es no tener dolor y es lo que me está ayudando. Y desde que la empezaste a tomar, ¿cuándo empezaste ya a sentir un cambio drástico? Decir, ya vuelvo a ser un poco yo misma, ya puedo entrenar, ya puedo tener vida normal. Al mes, yo creo diría al mes de estar tomándolo ya noté mucha mejora, la verdad. Y es que ese fue el problema, que yo llevaba ya muchos años había estado con el DIU, había estado con anillos, había estado, entonces el año pasado me tocaba cambiar el DIU y ahí es donde empezó el problema, que yo pensando que iba a ser mejor no tener hormonas en el cuerpo e intentar pues tener mejor rendimiento posiblemente y demás, es cuando decidí quitarlo y ahí es cuando empezó todos los problemas. Y por ejemplo, todos estos métodos anticonceptivos, no sé si es una cosa que se intentan evitar cuando sois deportistas profesionales a toda costa, por lo que tú dices de las hormonas. No sé si habláis normalmente entre vosotras de quién utiliza qué cosa,
Mm. pero normalmente bueno, más o menos generalizando, no se suelen utilizar o sí, no tengo ni idea, la verdad. Un poco, depende un poco la persona. Sí que es cierto que hay bastantes mujeres deportistas que lo están usando, pero muchas otras que no, porque al final, pues bueno, sobre todo cuando empiezas a tomarlos, puedes retener líquidos, puedes coger un poco de peso, al final no deja de ser hormonas, que el cuerpo pues tiene un cambio. A mí me salieron por muchísimos granos en la cara, yo que nunca he tenido, me notaba muy hinchada, no podía ni usar anillos, no podía usar nada, pero bueno, al final en mi caso no había otra elección. Entonces, pues bueno, eso es un poco dependiendo de la mujer, de la persona y sus decisiones, pero hay un poco, diría que un poco de todo. Y por ejemplo, cuando lo contaste a través de redes sociales, cuando explicaste un poco la historia que habías pasado durante el 2024, ¿de qué te nace esa necesidad de contarlo? Que obviamente por los que te seguimos y los que también desconocíamos un poco las razones se agradece, ¿no? Para saber un poco qué es lo que había pasado, qué es lo que había ocurrido para ver ese cambio de rendimiento en ti como corredora en ese primer año en el laboral. Pero a ti internamente, ¿por qué te nace publicarlo? Porque dijiste, me daba vergüenza hablar del tema y publicarlo en redes sociales. Pues yo creo que pensándolo ahora ya con un poco de tiempo, ¿no? Que ha pasado, yo creo que fueron diferentes razones. Uno, un poco la liberación esa de contar lo que me pasaba. Y sobre todo al final, pues parece que solo se cuenta en las redes sociales todo lo bonito, todo lo cuando haces un resultado lo publicas, pero al final hay una vida detrás. Y también me apetecía contar un poco qué es lo que estaba pasando. Otra de las razones era ayudar a otras mujeres, porque al final yo creo que es importante hablarlo de estos problemas que al final un 10-11% de las mujeres sufrimos endometriosis y cada vez más, porque al final es algo muy difícil de diagnosticar. Entonces yo quería un poco contar mi experiencia y ver si podía ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo o que ya sepan que tengan endometriosis y un poco, pues crear un poco esa unión con otras mujeres. Y luego al final creo que también es importante hablar, porque muchas veces parece que hablar de un útero, hablar de un ovario, parece que te da como mucho respeto, ¿no? A día de hoy. Al final estamos en el 2025 y creo que es importante también normalizar, hablar con naturalidad y al final sé que a mí soy la primera que me daba muchísimo respeto y me daba un poco de vergüenza hablarlo, pero al final creo que es importante vencer ese miedo y que al final se normalice, se hable, porque al final muchas mujeres sufrimos por problemas y creo que es importante hablarlo. Por ejemplo, creo que te han escrito varias otras corredoras, ¿no? Y otras deportistas de otras disciplinas para contarte que ellas han pasado por lo mismo o que lo están pasando o que también sienten dolores y cosas inexplicables y que quizás sea eso también. Sí, la verdad que fue bonito porque no lo esperaba, ¿eh? Y muchísimas mujeres se pusieron en contacto conmigo por diferentes causas. Algunas que tenían lo mismo y simplemente querían pues un poco hablar. Otras pedir un poco también consejo que habían leído en el post que les hablaba de la nutrición, hablaba de la suplementación y querían saber un poco. Y luego recibí también mucho apoyo pues, de nutricionistas, médicos, ginecólogos, ofreciéndome ayuda y la verdad que fue súper bonito. Y ahora cada cuánto tienes que ir al ginecólogo a controlar la endometriosis. Pues cada 2-3 meses estoy yendo ahora y estoy también metiendo mucha caña a nivel fisio, osteopatía para soltar esas adherencias y la verdad que bueno, estoy cada vez mejor. Al final saber qué es lo que te va funcionando y ya vas tratándolo y al final me encuentro muy bien. Ahora la verdad que en la vida normal y en la bici estoy disfrutando un montón y me encuentro súper bien. Y, por ejemplo, ¿crees que tu caso ha hecho un poco cambiar la perspectiva, sobre todo dentro del equipo, que son los que han vivido contigo todo este calvario, el hecho de decir, bueno, os hacen chequeos de absolutamente todo, de la fisionomía, del peso, de todo durante toda la temporada, de tener cada vez más en cuenta la parte ginecológica, es decir, estar más pendientes de vosotras en este sentido, porque tú has tenido que pasar por dolores y por una mala racha para averiguarlo,
pero hay un montón de cosas que, como tú dices o como estás haciendo ahora, revisiones cada cierto tiempo se pueden solucionar. ¿Crees que en los equipos ahora se están empezando a tener en cuenta este tipo de revisiones en el caso del ciclismo femenino o es algo que todavía no entra en escena? Sí y no. Sí que es cierto que está mejorando mucho ese sentido, que cada vez pues, se da más importancia y sobre todo al tema, diría, del tema de la regla, que hace unos años estaba muy normalizado que una mujer deportista no tuviera la regla y no es normal no tener la regla. Entonces, eso sí que se está dando muchísima importancia en el equipo y en todos los demás equipos también que he estado y que hablo con otras corredoras se da mucha importancia. En nuestro caso está el médico y está el nutricionista súper pendiente de ello y estoy segura que sobre todo en laboral que también va a ayudar un poco a abrir ese camino, a darle importancia y sí que es cierto que Julen es un profesional súper bueno que está muy encima de nosotras, pero creo que también ayudará un poco pues a dar igual, a tener en cuenta sobre todo. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, he hablado con otras corredoras sobre el tema de la maternidad, veo tu caso con esto de la endometriosis y todos los problemas que has tenido, de que no se habla, ni siquiera entre vosotras las corredoras, no habláis demasiado de estos temas. Entiendo que quizás con staffs que son mayoritariamente masculinos, que estáis casi siempre rodeada de hombres, en vuestros directores y demás, esto cada vez está cambiando también mucho, pero ni siquiera entre vosotras en el pelotón habláis demasiado de estas cosas y la verdad que me llama la atención, sobre todo por parte de las más jóvenes, que las nuevas generaciones vienen hablando de todo con total naturalidad, sin ningún miedo. Y sin embargo, en el pelotón veo como que todavía hay muchos temas tabú, como por ejemplo este o la maternidad, el deseo de ser madres. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Sí, porque al final yo creo que hasta hace muy poquito era algo como impensable, ¿no? O sea, si tú querías ser madre, estaba claro que lo tenías que dejar. Y ahora ya por suerte eso ha cambiado y de hecho nosotros en Laboral hicimos un vídeo súper chulo Ujú. hablando de la maternidad con Usoa, con Julen y con Pello, cada uno daba como su punto de vista y fue muy bonito, pero sí que es cierto que yo creo que se necesita todavía tiempo para hacer esos cambios. Pero bueno, nosotros en el equipo sí que solemos hablar sobre todo de la maternidad. Sí que es cierto que de otros igual temas ginecológicos no se habla todavía, pero de la maternidad sí que hablamos bastante. Y por ejemplo, si nos ponemos un poco ya más positivos, en este 2025 ya has podido llegar más o menos teniendo una preparación normal, sin dolores, volviendo a ser tú misma tanto en competición como en los entrenamientos. ¿Cómo se plantea la temporada que ya ha empezado? En Semana Valenciana te veíamos en esa última etapa llorando porque veías ahí la victoria o la posibilidad de por lo menos llegar y mantener esa fuga. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás tú? Y sobre todo pues un poco háblame de cuáles son tus objetivos este año que ya vuelves a ser la misma de los anteriores. Pues sí, la verdad que yo diría que los resultados a lo mejor que he hecho hasta ahora no ha demostrado las sensaciones que he tenido. Y la verdad que eso me da a veces mucha rabia porque me gustaría conseguir mejores resultados, pero sé que al final si sigo así van a llegar. Y los objetivos, pues obviamente las Ardenas son unas carreras que me gustan mucho, mucho, mucho y luego estaré vuelta en Itzulia y me gustaría hacerlo muy bien en el Giro y en el Tour, porque al final soy una corredora que no remato, me cuesta mucho conseguir igual la victoria, el segundo, tercer puesto, porque al final no soy rápida al sprint, pero soy muy regular. Si tengo una cualidad diría que es eso, que al final soy regular y me gustaría hacerlo muy bien en el Giro y en el Tour. Si te pusieses en un escenario ideal, en un día en el que tuvieses toda la suerte contigo, buenas piernas y todo saliese bien, ¿cuál te gustaría que fuese? Bueno, puesto así, a lo mejor sonará un poco raro, pero cogería la última etapa de la Itzulia porque al final termina en Donosti y sobre todo para mí es algo especial el correr en Donosti y buah, me encantaría, es que mi sueño sería ganar ahí, ese sería mi sueño. Bueno, vamos a ver, todavía queda, ¿eh? Así que, bueno, queda, pero no tanto, si lo miramos así con perspectiva, pero esperemos que sí. El año pasado también es cierto que un poco
con ese segundo plano que tuviste tú ¿cómo te gustaría? ¿Enfermedad, lesión? No sé exactamente cómo denominarlo. Sí, enfermedad. Bueno, pues por la enfermedad que te quedaste un poquito apartada, veíamos que no estabas como rindiendo a tu nivel, evidentemente, pero aparecieron otras compañeras como Soa, Yurani, también hicieron muy buena temporada y intentaron deslumbrar dentro de un laboral súper, súper joven. Y la verdad que tanto en el Campeonato de España como en el Tour de los Pirineos, también en el Tour de Francia, lo hicisteis muy bien. ¿Cómo ves a tus compañeras que han conseguido quizás pronto, ¿no? Dentro de su progresión, destacar entre las mejores y ser ya conocidas dentro del pelotón World Tour, el hecho de tener a la campeona de España en el equipo, a una corredora que ha dado el salto al World Tour como el Human Power Health en el caso de Yurani. ¿Cómo estáis dentro del Laboral en ese sentido de que cada vez se os reconoce más y no es un equipo pro team en este caso que, bueno, viene a las carreras a intentarlo? Tenéis oportunidades de hacer grandes cosas en determinadas carreras. Sí, al final yo creo que poquito a poco nos hemos ido ganando el respeto y el espacio, ese sitio, ¿no? En el pelotón y por eso también lo demuestran las invitaciones que nos han llegado. De corredoras, pues Usoa yo creo que es un talentazo que va a ir a más, porque al final ella le ha venido como el año pasado, le llegó un poco como muy rápido, diría, los resultados. Y todavía creo que no se lo cree del todo la calidad que tiene y dónde está. Y yo creo que una vez que se dé cuenta ella del talento y del nivel que tiene y se lo crea a ella, yo creo que va a conseguir grandes resultados. Al final eso yo diría que es lo que le falta y la verdad que Yurani el año pasado dio un nivelazo muy bueno. Al final en todas las carreras que corría estaba ahí. Yurani digo que es una corredora que vale para todo porque tanto está en la fuga que trabaja, que te remata. Al final es una corredora súper polivalente, con un carácter muy bueno en carrera, un carácter fuerte que tiene al final su manera de correr, yo creo que demuestra a todos, ¿no? El carácter que tiene y la verdad que le deseo lo mejor. El año pasado hizo una temporada súper buena y le deseo lo mejor para este año también, aunque no esté en el laboral. Y a nivel general, ¿cómo ves el pelotón? Porque venimos de años en los que el SD Works era dominador con Demi, con Lotte Kopecky, Lorena Vives un poco más tarde. Ahora ha vuelto Anna van der Breggen, pero vemos en las carreras que llevamos hasta ahora que quizás las fuerzas están más igualadas, se empiezan a cerrar esas brechas entre las muy, muy top y las que luego llegan por detrás en ese top 15 más o menos. Ahora cada vez hay más disputando el final de las carreras. ¿Cómo ves tú desde dentro del pelotón, cómo está creciendo ese grupo de favoritas? Pues yo lo que veo por dentro del pelotón es que hay un nivel muy, muy alto. Al final, cada año ves que el pelotón da un paso gigante. O sea, cuando tú empiezas a entrenar, dices, "Buah, este año estoy a tope". No, este año todas están a tope. Vas a una carrera y no es que despuntes. Al final hay un nivel muy, muy bueno y se ve pues las carreras que ya no hay una que sea claro que va a ganar. Al final hay unas cuantas que todas tienen un nivelazo y no sabes muy bien qué es lo que va a pasar. Y luego pues hay una guerra hay entre SD-Works y FDG que al final pues son dos equipazos, y al final pues es un poco la guerra entre ellas. Y tú, que fuiste una corredora que en aquellos años en los que tú empezabas a ser élite, estabas en el Vizcaya, me acuerdo con Ana Sanchís, con Dorleta Escamendi, hacíais un trío de amigas que me acuerdo que las que os veíamos desde cadetes y tal, era envidiable porque os veíamos siempre juntas, siempre contentas en el Vizcaya, pero solo corríamos la Copa de España aquí en el territorio nacional, ¿no? No había nada más. Y vosotras con el Vizcaya conseguíais salir fuera, ir a algunas carreras que en muchas ocasiones era con la selección española, y quizás el cambio que ha sucedido durante tu carrera profesional, me imagino que ahora pensar en tus inicios es como, jolines, cuando tenías 20 años quizás ni te imaginabas que iba a haber un Tour de Francia y que ibas a terminar en el top 10 de la clasificación general, así que eres una de esas corredoras que ha vivido un poco la transformación del ciclismo femenino.
Sí, al final he pasado por diferentes etapas, ¿no? En mis inicios, pues en Debabarrena y en Vizcaya, al final era un ciclismo que no tenía nada que ver con el que es ahora. Había, pues, qué te diré? 7, 8, 10 corredoras que eran muy buenas, pero el resto, pues, hacíamos lo que podíamos, la verdad. Había mucha diferencia entre las 10 top con el resto. Ahora eso ha cambiado, al final ahora hay ya un pelotón de 50, 60, 70 con un nivel muy alto y luego las condiciones también han cambiado muchísimo, ¿no? Yo en Vizcaya pues hacía pues no, era profesional de licencia, pero las condiciones pues eran las que eran, ¿no? Y he visto toda la transformación que poco a poco pues fuimos como ganando mejores condiciones hasta conseguir un salario mínimo. En varios equipos se ha igualado el salario mínimo World Tour con chicas y chicos, que al final pues ya es una cantidad maja y luego se hablan de cantidades que se está cobrando ya unas cantidades importantes y al final yo creo que en la situación en las que estamos, en la que estamos, que al final nos podemos dedicar todo el pelotón 100% al ciclismo, ha hecho toda la evolución y todo el cambio también de rendimiento. Pues Ani, muchas gracias por tu tiempo, por contarlo, porque al final, como tú bien dices, el naturalizar las cosas, el normalizarlas, al final hace, no sé si soluciona los problemas, pero por lo menos te hace sentir comprendido. Y seguramente que hay muchas mujeres que también estarían pasando todo ese miedo y frustración e incertidumbre solas y sin saber qué hacer y conocer pues otros casos como por ejemplo el tuyo sentirse comprendido al final también es un alivio, ¿no? Saber que no estás solo con un problema en el mundo y bueno, al final también como mujeres creo que tenemos que empezar a hablar de ciertas cosas que hasta ahora no se hablaban. Así que por enviarte, gracias por tu tiempo, por contarlo. Muchísima suerte en la temporada y el día de Donosti estaremos pendientes a ver si hay suerte. Muchas gracias.